Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel. Aquí estoy de nuevo de regreso en Italia, después de haber ido a visitar a mi familia en Colombia, como ya muchos sabían. Y este video es más personal. Lo he dividido en varios segmentos. En esta primera parte les voy a hablar acerca de mi viaje de una manera más personal. Y en la segunda sección van a poder ver una entrevista que me realizó mi hermano, en la cual les hablaré de mi libro. Quiero decirles que me encuentro ya más descansada, contenta de regresar aquí a mi estudio con mi familia, mis gatos y mis libros. Pero allá en Colombia siempre se queda una parte de mi corazón porque está mi madre y mi hermano. Antes eran tres quienes me esperaban, es más, cuatro: mi padre, el perrito de mi hermano y mi mamá. Pero esta vez, bueno, ya no está el perrito de mi hermano, que él era un personaje muy famoso en Cali, muy reconocido. Se llamaba Oscar, era realmente un ser muy especial, ese perrito. Pero después ya vino a faltar mi padre. Ustedes bien sabían que mi padre estaba enfermo de cáncer y fue un largo padecimiento. Fue muy lenta, fue bastante agónica en el sentido del sufrimiento, pero mi padre perdió la razón. Él poco a poco fue perdiendo sus facultades mentales de raciocinio, de lógica, porque seguía recordando cosas del pasado, seguía más o menos reconociendo algunas situaciones, pero cada vez su mente estaba más como en otra dimensión de realidad, en otra realidad distinta, donde los zapatos debían ir sobre la mesa, donde el cepillo de dientes y la crema dental tenían usos distintos. Empieza la mente ya a no reconocer el uso de cada objeto para qué es, pero seguía recordando cosas de su infancia, del pasado, de los buenos tiempos del pasado. En realidad, amigos, mi padre ya estaba muy malito, estaba sufriendo mucho porque tenía dolores, así que descansó y yo digo que ya era el momento de que pudiera irse porque ya no estaba viviendo, ya eso no era vida para él y obviamente todos nosotros sufríamos de verlo así y se vuelve pues una agonía para todos, el desespero de no poderle quitar ese dolor, y es una enfermedad bastante cruel porque va degradando a la persona física, mental y humanamente. En realidad espero que ninguno de sus familiares ni ustedes vayan a sufrir algo así. Y bueno, pude estar presente. Lo mejor de este viaje fue que pude saludar, o sea, pude despedirme de mi padre. Y eso es lo que más valoro de este viaje a Colombia. Aparte también de haber visto a mi madre, de haber compartido con mi hermano, muchos momentos bonitos, pero fue esa la misión que ninguno sabía porque no teníamos ni idea que se fuera a ir justamente por esos días. Mi padre se apagó unos 4 o 5 días antes de mi viaje de regreso, y eso fue como si me hubiera esperado, como si hubiera aguantado, y fue maravilloso porque el año pasado yo le prometí que iba a regresar y él me decía, él todavía tenía su mente todavía bien. Me decía, pero te demoras mucho, pero de verdad vas a regresar. Entonces yo me vine aquí con un nudo en la garganta porque yo pensé que no iba a aguantar mi padre hasta que yo llegara. Yo sinceramente pensaba que esa había sido la despedida con mi padre. En cambio, no. Realmente sí regresé, pude cumplir la promesa a mi padre de regresar, de abrazarlo, aunque no se acordara de quién era yo, de quién soy, que soy su hija, no me importa eso, pero yo sé que muy dentro de él, él sabía que yo era un ser amado para él. Quizás no se recordaba de mi nombre, porque eso no lo recordaba, pero fue muy bonito porque tuvimos una conversación surrealista acerca del agua y de la evaporación del agua. Me habló, me hizo un razonamiento filosófico bellísimo, sin lógica, y me encantó esa conversación, la última que tuve con mi padre.
Luego ya fue hospitalizado y bien amigos ahí, pues nunca más volvió a salir del hospital, estuvo como 3 días, pero a las 3:30 de la mañana le sonó el teléfono a mi hermano y él nos despertó a mi madre y a mí a darnos la noticia. Les voy a contar algunas cosas que sucedieron, se las comparto porque pues aquí en el canal ya les he hablado de algunas situaciones particulares que suceden en esa casa, porque esa casa de mi madre, allí ya han muerto muchos familiares, ha visto pasar generaciones, yo ahí viví de niña, yo aquí en el canal les conté esa historia de mi tío que también murió allí, él era como un guardián de la casa. Cuando él murió sucedieron cosas muy fuertes y ahorita con el suceso de mi padre, pues no podía faltar. Yo no sé en qué consiste eso, lo sabrán ustedes mejor que yo. Yo solo les voy a contar lo que nos pasó y pues cada uno juzgará o meditará al respecto, porque resulta que 1 o 2 días después, creo que un día después de su fallecimiento, no, antes de que él falleciera, pues mi hermano me dijo, unos días antes de su fallecimiento, mi hermano nos contó que había escuchado que estaba caminando porque él arrastraba las chanclas, mi padre caminaba arrastrando las chanclas, me dijo, te juro que escuché al menos 4 o 5 pasos, así tal cual como él caminaba. Y yo, increíble, y mi padre estaba hospitalizado. Ya después de que él fallece, un día después, sí escuchamos mi hermano y yo, porque mi madre está un poquito más alejada del patio, pero mi hermano y yo escuchamos que alguien, como cuando golpean un balde. Yo en ese momento recordé que ellos me habían contado que mi padre le gustaba un balde azul oscuro y dije, qué curioso, ¿será que la gatica anda por ahí y golpeó el balde? Pero nada, o sea, la gatica estaba durmiendo con mi mamá y pues ella no va hasta allá, de hecho le daba como temor, la gatica es muy tímida y ella no iba hasta donde dormía mi papá. Entonces, hasta que no pasaron varios días, ella no volvió al patio. Y resulta que y después de unos minutos de ese golpe de un balde, yo escuché, eso sí lo oí solo yo, porque mi hermano no, como cuando alguien pone un vaso duro encima del comedor, ¡pum! Así con... Y yo dije, bueno, esto quién sabe qué será. Mi hermano, yo sé que hasta ahora no anda por ahí, serían las 2 de la mañana, más o menos, era una hora que nadie, y todo en silencio. Ya como a las 5 de la mañana nos reunimos en el comedor a hablar al respecto y mi hermano me dijo, también tú sentiste el balde, ¿cierto? Yo le dije, sí, nítido. Entonces mi hermano duerme cerquita a ese patio y por ahí estaba la habitación de mi padre y mi hermano me explicó, es que yo le ponía a él un balde para que hiciera ruido antes de salirse de la habitación para yo prepararme, levantarme y ayudarlo a ir al baño. Eso era, entonces esa es la historia del balde y me dijo, sonó como cuando él pateaba el balde antes de salir. Y yo, wow, yo no sabía esa historia, pero sí escuché un balde y seguramente era ese balde, el baldecito azul. Y bueno, eso les cuento amigos y el vaso. Pero ahí en la casa siempre pasan cosas así de ese estilo, han pasado muchas cosas. Y digamos que en el barrio se habla de una situación porque en ese barrio vivió una señora que leía las cartas en el tiempo en que mi mamá estaba jovencita y vivía ahí con sus hermanos. Ella leía el futuro a las personas, leía las cartas, de manera que cuando falleció la señora, la gente del barrio siente que es ella, le dicen la bruja, porque dicen que es ella la que mueve un árbol cuando ni siquiera hay viento, se mueve así, se zamarrea, eso lo dice el vigilante y los señores de allí que a veces se sientan, hay una costumbre muy común ahí en el valle que la gente se sienta afuerita como a tomar un poco de aire y hablan y conversan. Entonces ellos dicen, el árbol se mueve con mucha energía, no es viento y uno ve los otros árboles, no se mueven así. En fin, amigos, sí, ahí pasan cosas en esa casa y en ese barrio en general. Mi padre pues
ya se nos fue y yo le quiero agradecer mucho a las personas que me han dejado mensajes de apoyo moral. Les agradezco de verdad mucho, de corazón. Es muy bonito sentir esas voces de apoyo. Ahora sí vamos con lo del libro. Voy a contarles las anécdotas, porque hay anécdotas. Yo, aparte de, pues, de esa misión que tenía de ir a ver a mi padre y a mi familia, tenía la misión de ir por mi libro. Finalmente lo vi físicamente. Debo decirles que el libro físico no es como yo lo hubiera querido. Yo hubiera querido que todo hubiera sido perfecto. Hay algunas fallas técnicas que digamos que ahí hubo fallas también del impresor que no me advirtió de algunos espacios. En fin, cuando uno abre un libro tiene que haber unos espacios adecuados. Yo no tengo experiencia, es mi primer libro, amigos, así que no les voy a mentir, no es perfecto. Hay errores también por ahí, tipo ortográfico y de cosas, porque a pesar de que se sometió a revisiones, hubo fallas así de ese tipo. Pero quiero decirles algo. Ese libro va dirigido a las personas que me han seguido aquí en el canal fielmente y que quieren realmente tener ese argumento, esos argumentos que manejo yo ahí, que no son repetitivos, que no los van a conseguir fácilmente en otros libros. Así que el tesoro real del libro está en su contenido. Y lo digo con sinceridad, no me estoy ufanando ni exagerando. En realidad yo como lectora, cuando lo leo, digo, qué bueno, es buena la información que hay ahí. Es un manual de estudio para todos ustedes, para quienes quieran profundizar, tener ese material en sus manos cada vez que lo quieran abrir y volverlo a leer, compartirlo con sus amistades. Es un libro de estudio, no es un libro solo de lectura, es un libro de estudio. Hay allí muchas etimologías, análisis, mucha historia. También hay hipótesis especulativas donde yo explico que lo son, pero me asesoré antes de hacer tales hipótesis porque está lleno de ciencia, de historia, arqueología, antropología. Es un libro realmente interesante para todos ustedes, para quienes quieran leer un libro totalmente desprovisto de teología, de creencias y de también de algunos discursos repetitivos, porque debo decirles algo. Inclusive en estos días estuve viendo uno de una persona que es muy seguida, él es español y se dedica al misterio. Es una persona muy respetada y muy apreciada por los seguidores de estos temas. Y debo decir que él conoce bastante, está muy informado y conoce la historia, o sea, no es una persona ignorante, es una persona que lleva muchos años, pero cuando ya llega la hora de poder concretar los argumentos, siempre van a un lugar común. Todos esos investigadores, todos esos autores, somos poquitos los que salimos de ahí, de esa línea. ¿Y qué es eso? Es un ir siempre hacia una línea que yo diría que es muy cómoda, que es la línea espiritual. Todos, no hay falta. ¿Por qué digo que es cómoda? Porque para poder encontrar esa posibilidad, ese otro camino donde en realidad en el pasado, cuando se hacían los rituales, cuando se hacían los famosos monumentos, o más bien cuando se usaban los monumentos, por las civilizaciones nuestras conocidas, monumentos que hicieron otras civilizaciones desconocidas, ellos siempre se van hacia la historia de lo espiritual, hacia el cuerpo luminoso espiritual, hacia el alma que se transfiere de un cuerpo al otro. Pero ojo, porque si le ponemos el nombre alma, ya tiene una connotación que según lo que he ido viendo yo, no es correcta, no es correcta porque empezamos de nuevo, tenemos que ir a las etimologías, que es el alma, etcétera, etcétera. Todos esos malentendidos se han arraigado tanto que hasta los mismos autores
llamados alternativos fallan en eso. Siguen fallando, siguen cometiendo el mismo error. Entonces, a mí quien me ayudó a salir de todo eso, Mauro Viglino. Él, él fue el que me ayudó a ver ese otro lado que poquísimos exploran, porque les voy a decir, amigos, entrar en ese tema con esa línea investigativa es como cavar en la arena. ¿Ustedes alguna vez han cavado en la arena? Se les vuelve a tapar el hueco, a menos que pongan agua. Es cavar, cavar, cavar y el hueco otra vez se cubre. Así siento yo que es la labor que al menos que yo hago, porque a mí me siguen muchas personas muy creyentes en su religión, en su fe, en sus cuestiones, y cuando quieren salirse se van a otra creencia de que lo que nos narran los antiguos en las tumbas egipcias, en escritos y en tradiciones orales, era una cuestión netamente metafísica. Eso se volvió metafísico en la medida que se fue olvidando la esencia de lo que se vivía, en realidad, de lo que se vivió mucho tiempo atrás. Esa historia se olvidó. La arena volvió a cubrir el hoyo. De manera que yo siento que tengo esa labor de descubrirlo nuevamente, de abrirlo. No importa que sea un poco fatigoso, como se dice, difícil, porque es como nadar contra la corriente, mientras muchos y los siguen muchas personas y los admiran bastante. Cuando uno da un discurso distinto, te atacan y se ríen y dicen qué absurdo lo que estás diciendo. Aquí me atacan mucho con la cuestión de la lectura distinta de las escrituras. Ya dicen que eso es mentira, pero nunca dicen cuál es la mentira, nunca dan argumentos, solamente se limitan a decir que somos mentirosos. En fin, amigos, por eso quiero escribir, porque en un video no puedo reunirles todos los argumentos, pero en el canal están quedando. Así que quienes realmente están interesados pueden ver los videos y si pueden adquirir el primer libro que he escrito, que compila mucha información, que espero continuar porque en realidad es una serie, ese libro. La serie se llama El Código Mystery. Esa es la serie, El Código Mystery. Y el primer libro de esta serie o saga son Los Luminosos. Y entonces allí van a descubrir quiénes son esos luminosos, que en realidad los nombran todas las culturas, todos los escritos llamados sagrados, todas las tradiciones hablan de ellos todo el tiempo. Y muchos de ustedes no se habían enterado hasta hoy. ¿Por qué? Porque los encuentran como dioses o Dios. Cuando están en otras lenguas, pues mucho menos. De manera que es muy fácil traducir dioses o Dios cuando encontramos Dingir, Deva, cuando encontramos Viracocha, cuando encontramos tantos términos, los Teoi, los Elohim, que en realidad dioses no son. Ahora, ya aquí en el canal hemos analizado bastante eso, pero en el libro está de una manera bastante analítica, profunda y muy focalizada a que las personas sepan todos los orígenes, conozcan por qué se ha cambiado ese término y por qué la gente ya no escucha las traducciones literales. Bien, amigos, ahora sí los voy a dejar con la entrevista. Y antes de iniciarla, tengo que advertirles algo. Ha habido problemas técnicos, he tenido que enfrentar problemas técnicos. Cuando fui a Colombia, no me llevé mis micrófonos porque, pues, yo dije, bueno, allá voy a conseguir unos y los que conseguí eran de mala calidad y nos dimos cuenta ya cuando el video estaba hecho, habíamos pedido una locación muy bonita, me encantó, pero pasó el señor del aguacate, pasó el señor de la mazamorra, eso es muy normal.
Y no solo eso, pasó también mi mamá. Es que me río cuando me acuerdo, qué pena con ustedes, pero es que mi mamá tan linda se puso justo al frente del celular a preguntarnos dónde estaba el baño, que íbamos a almorzar. Y entonces mi hermano, no, mamá, estamos haciendo un video. Entonces fue muy gracioso y él me dijo, esto tienes que dejarlo para los bloopers. Y le dije, buena idea. Así que bueno, tendremos bloopers en futuro de todo esto, pero aquí el video es la parte seria, de manera que pues tengo que pedirles disculpas porque el sonido no va a estar de la calidad que yo quisiera y que trato de traerles al canal siempre. Espero que comprendan y quienes estén interesados en el argumento se quedarán. Así que espero sus comentarios al final del video y no se preocupen, ya muy pronto yo les voy a hablar mucho del libro, les voy a hablar de los pasajes de las páginas, de lo que trato, no se preocupen. Y ya, si están interesados en adquirirlo, mientras yo encuentro la plataforma que me lo pueda distribuir, pues escríbame al email del canal y me dicen, Marta, mira, yo quiero el libro. Entonces me dicen su ciudad, me dan sus datos, su dirección y todo. Yo voy aquí, tengo muy cerca el correo que se llama La Posta Italiana y hago una cotización. Así yo les digo, mire, le cuesta tanto con el envío y si está de acuerdo, entonces me da el sí y yo le envío el libro y ustedes me pueden depositar en PayPal. De modo que no le veo ningún problema. Así que pues por ahora, porque la idea es dejarles un link con una plataforma. Lo que pasa, amigos, es que pues en Cali me dediqué a mi familia, porque realmente pues la muerte de mi padre era importante atender también y tener como ese recogimiento, entonces no podía yo estar ahí pendiente de plataformas y todo eso. Les pido un poco de paciencia por eso, pero luego sacaré la versión digital, no se preocupen, todo eso estará listo, es demoradito, pero pues asimismo hemos visto, no es tan fácil. No es tan fácil. Miren, Mauro Biglino se ha tomado también un tiempo porque traducir el libro y muy pronto lo vamos a anunciar aquí en el canal, que será algo maravilloso para mí, un grandísimo honor presentarlo aquí. Ya lo tengo en mis manos, el libro en español de Mauro Biglino, así que pues amigos, esperen todas esas cosas aquí en el canal, todas esas novedades. Y yo sé que ustedes comparten conmigo la felicidad de que el profesor pueda al menos darnos un saludo en el canal y obviamente va a estar su manager, la encargada de todo lo que quiere decir la logística y la editorial Tutti. Detrás del profesor Mauro Biglino hay un equipo de personas muy profesional, entre las cuales está Elisabetta Soro, que es su manager y bueno, aquí estará ella contándonos muchísimo sobre los dioses de la Biblia. Por ahora, entonces disfruten la entrevista y luego me cuentan cómo les pareció. Bueno, hermano, tú has sido testigo de todo mi proceso, de la escritura, me ayudaste a corregir algunas cuestiones del libro, o sea que has podido ver un poco y leer algunos de los capítulos. Entonces, no sé si tengas alguna pregunta o alguna duda que quieras compartir con mis inscritos y nuestros amigos de Mystery Channel. Efectivamente me llamaron la atención unos puntos que aquí separé, porque en principio yo estudié aviación y yo conozco los términos de rutas aéreas, porque eso se ve en navegación aérea, comercial, militar, pero en tu libro se mencionan las rutas aéreas celestes. Me llamó la atención eso porque pues no sé en qué nivel de comparación puede establecerse con las rutas aéreas comerciales de la que hoy conocemos pues en la aviación natural, pero las rutas celestes de las que mencionas, no sé a qué se refiere con eso y
Esto viene desde la antigüedad. ¿Qué puedes decirme acerca de esas rutas celestes? ¿De qué se trata eso? Bueno, me alegra mucho que me hayas hecho esa pregunta, que viene mucho al caso. Pues lo que tú dices es muy cierto, porque suena extraño eso de rutas celestes en la antigüedad, y sí es muy normal escuchar eso. De hecho, hoy día están las aerolíneas que tienen sus propias rutas celestes, y me pareció muy interesante que dentro de mis investigaciones pues se habla de estos tales dioses, de los que yo encontré como siempre luminosos, los brillantes, los que iluminan, y no en sentido metafórico, no iluminado de sabiduría, sino efectivamente es una luz física. Y estos luminosos se movían en rutas celestes y espacios celestes y cosmológicos. ¿Cómo lo descubrí? Bueno, mediante autores que se han especializado en esas investigaciones y mediante los libros que pude consultar, y sobre todo los libros antiguos que llaman sagrados, que es donde se habla de los supuestos dioses. Repito, esos dioses siempre entre comillas, lo sabemos bien, no en sentido teológico. Y realmente ahí nos damos cuenta que no solo habían rutas celestiales, sino también celestes, sino también rutas terrestres y marítimas. Por ejemplo, en el caso de Oannes, ese misterioso dios Oannes, que emergió de las aguas y vino a enseñarle a los sumerios muchísimos secretos. Pero también había aquellos que emergían de las entrañas de la tierra, como los señores de Xibalbá en Mesoamérica, que ellos emergen de las entrañas de la tierra. Y si tú vas a mirar, por ejemplo, hay al menos en la zona de Turquía, por lo menos han encontrado más de 100, entre 200 ciudades subterráneas, pero hablamos de ciudades. Efectivamente, aquí en nuestro planeta, en todo el mundo, han encontrado ciudades. O sea, no solamente túneles o galerías, sino ciudades propiamente para albergar miles de personas. Entonces me llamó mucho la atención porque parece que ahí pues habitaba gente, o sea que estos señores de Xibalbá quizás no son tan mitológicos como quieren hacernos ver, como si se tratara siempre se habla del submundo, como ¿cómo se llama? El ultratumba, ¿no? Sí. Como un mundo ultraterreno, y resulta que entre más investigo me doy cuenta que esos lugares existen físicamente entre nosotros. Pero sí, están las rutas celestes, y nos damos cuenta, por ejemplo, pero hay un dato interesante que te quiero dar. Cuéntame. Y es que Yahvé, del que tanto el supuesto Dios, que tanto habla las escrituras hebroarameas, que en realidad era un Elohim militar, era un comandante militar. Él, por ejemplo, curiosamente, cuando se habla de dónde venía, no se dice del cielo, se dice que venía del Sinaí, y se nombran varios territorios que son físicos, muy claros, muy concretos, del sur, del norte. Entonces se da una ubicación, pero terrestre. Sin embargo, estos sujetos que están aquí en el libro consignados como luminosos, ellos no vivían permanente en la tierra porque ellos tenían sus moradas allá arriba. Entonces, tenemos que Yahvé también tenía sus moradas en el cielo. O sea que podemos decir que él no era un individuo terrestre, él era un extraterrestre, porque efectivamente sus moradas estaban en el cielo. Hay muchos textos que dan soporte a lo que les estoy diciendo, entre Salmos y varios libros bíblicos, donde indican que tenía apartamentos como lugares, habitaciones, ¿no? Es muy interesante. En el caso de la India, por ejemplo, se habla del Mrigashira, y en los sumerios y en los egipcios, que son todavía más explícitos, sí se habla de Orión. Siempre Orión, okay, como una ruta. Entonces ellos sí tenían lugares de origen. Es que ahí me surge, justo en este punto, otra de las preguntas tantas que tengo anotadas aquí, pero bueno, voy a destacarte a propósito de lo que estás diciendo, que eso me da
a concluir que nuestros antepasados pudieron confirmar de dónde venían exactamente esos tales dioses? Pues mira que en el caso de los egipcios sí, es muy interesante porque hay una tumba de un faraón, yo les pondré el nombre seguramente en el video, porque en esta tumba se habla del origen de estos dioses, supuestos dioses, y se habla, como te decía, de Orión. Cambian los nombres, pero por los estudios se han dado cuenta que se trataba de Orión. Siempre nombraban mucho Orión, parece que ese era un lugar bastante importante de donde provenían, de alguna zona cósmica allí, venían todos. Y por ejemplo, en el caso de los Dogon en África es excepcional, ese caso es bastante interesante porque ellos sí dan un punto local en el cielo que es el sistema sirio. Como tú sabes, el sistema sirio está formado, es un sistema binario por dos estrellas, pero lo increíble es que cuando los antropólogos descubren a este pueblo en África llamado los Dogon, ellos le hablaban de dos estrellas, y en ese tiempo nadie sabía que había dos estrellas. Conocían Sirio A, que era la única supuesta estrella, y con el tiempo se descubrió que efectivamente está Sirio B, que es una enana blanca que acompaña a Sirio A, pero es invisible, a simple vista no la podían ver. Entonces el antropólogo quedó pues sorprendido, decía, ¿cómo supieron eso? Ahí los antropólogos se dividieron entre quienes se sorprendieron mucho por esto y empezaron a estudiarlos, y entre quienes eran escépticos y decían, no, es que los antropólogos les llevaron la historia. Pero si tú miras, ellos tienen una fiesta milenaria que se llama Sigi, que ellos celebran cada ciclo de 60 años. Y resulta que el ciclo de Sirio cumple 50 años, cada 50 años se cumple el ciclo. Otra casualidad, pues hay que ver si es una casualidad. Y ellos hablan de esa renovación, que cada 50 años, para ellos son 60 años, hay una renovación. Entonces los ancianos pasan al otro lado, los jóvenes pasan a ser adultos. Es muy importante esa fiesta ritual. Y yo aquí en el libro les voy a contar muy bien esa historia y también les voy a hablar acerca de esa polémica que se formó, porque yo les explico todo, yo no les doy solo mi punto de vista o digamos los pros de esta historia, porque también están los contras, donde hay gente escéptica que no cree mucho. Entonces me gusta que ustedes, los futuros lectores, puedan obtener esa historia tal cual, con todos los puntos de vista. Y a mí me maravilló realmente la historia de los Dogon. Ellos que usan sus máscaras y en esas máscaras, por ejemplo, las casas de los Dogon tienen forma de cohete. Eso es bellísimo porque es que es rarísimo. Ellos construyen de manera vertical, siempre hacia el cielo. ¿Y cómo llegaron los dioses Nomo de los Dogon? Pues en una barca dorada, nuevamente, dorado, luminosos, y se posaron sobre un lago. Esa es la historia, entonces también llegan del cielo. Ya en cierta conversación tocamos ese tema que me pareció interesantísimo, porque inclusive eso involucra culturas distintas. Por ejemplo, aquí en Colombia, las culturas muisca, las culturas antiguas que utilizaban el oro. Entonces me diste explicación acerca del origen y la utilización del oro, porque pues en la época moderna lo vemos como algo ornamental, de lujo, que nos da un estatus social y económico, pero resulta que eso tiene otro origen, y eso me parece, entre todos los temas, fascinante. Descubrir eso. Entonces yo leyendo me doy cuenta de muchas cosas que algunos lectores, como yo al principio, pueden tomar como fantasioso, como algo ¿Qué tienes para decirles a esos lectores que de pronto pueden interpretarlo como una fantasía, todo lo que tenemos aquí? Pues excelente que lo traigas a colación, porque de hecho cuando yo empecé ya a especializarme en este tema, porque cuando yo creé el canal empecé hablando de temas mucho más superficiales, yo diría que es el misterio por el misterio, pero en realidad me fui dando cuenta que debajo de todo ese supuesto misterio había realmente una historia no contada y que valía la pena compartir.
tuve que tomar una decisión porque justamente yo dije, me voy a encontrar con gente que pues va a decir, no, pero eso es ¿cómo se dice? Ciencia ficción, fantasía, pero resulta que si uno no sigue investigando, se queda ahí en la fantasía y se pierde todo lo que hay de verdad en esto. Entonces, por eso yo los invito a ustedes mucho a que investiguen, y este libro les va a caer de perlas, amigos, porque es un manual de estudio. Yo les voy a dar bibliografías, les voy a dar autores con los cuales ustedes van a encontrar un apoyo para sus investigaciones, para que puedan, porque esto es un camino que no termina nunca, porque claramente si uno no profundiza, sí es fantasía, es mito, pero cuando uno empieza a investigar y va ahondando en el tema, se da cuenta que realmente hay materia y es concreto y es real. Entonces hay que separar lo que puede ser, pues yo siempre les hablo de probabilidades, ¿no? Yo les digo, miren, esto ya es hipotético, esto es especulativo, pero esto sí es ya confirmado. Comprobado. Bueno, sí, eso es lo que me atrajo, porque yo te confieso, yo fui escéptico cuando lo tomé en mis manos, y antes de la primera página, pues tuve que echar casi que un caricellazo para arrancar, pero me atrapó. Yo soy católico, cristiano, cerrado, conservador, ultra, sí. Y nunca acepté. Tú sabes que yo siempre fui muy terco ante las cosas, pero me di la oportunidad de leerlo y les digo una cosa, es fascinante, porque lo que se habla aquí tiene bases sustentativas. Me encantó, y pues yo espero que la gente pueda tenerlo en sus manos pronto, para que en una próxima entrevista nos digas cómo pueden tenerlo en sus bibliotecas también. Exacto. Ese es el paso siguiente, porque de hecho ya hay personas que me han dicho, Marta, ¿cómo hago para adquirirlo? Ok, pues debo decirles que esa es la parte más difícil, increíble. O sea, yo escribo fluidamente, me gusta escribir, es la primera vez que publico, pero yo siempre he escrito para mí. No sabía lo difícil que es ese proceso. Tú me has acompañado, te has dado cuenta lo complicado, y es increíble, amigos, todavía no he logrado poner mi libro en una agencia que se encargue de distribuirlo. De verdad, yo les prometo que voy a estar en eso, lo voy a resolver. Por ahora, escríbanme al email y nos ponemos de acuerdo. Algo hacemos para que lo puedan adquirir quienes están más cercanos a mí y al canal. Ya después lo pondremos en esas agencias que sirven, ¿cómo se llaman? Las plataformas que distribuyen. De distribución. Exacto. Sí. Y en eso estamos trabajando, así que pues espere muy pronto, ya publicaré los links pertinentes para que lo puedan adquirir. Yo por lo pronto voy a repetirlo, porque ¿sí? Quiero tener argumentos y para debatir con mis amigos. Es muy sabroso hablar sobre este tema. Yo te agradezco mucho la oportunidad que me das de contestar las preguntas que tenía. Ya lo voy a leer desde otro punto de vista. Entonces, pues no me queda más que también extender la invitación. Muchachos, anímense, que vale la pena. Es como culturizarse un poquitico más y ampliar el bagaje que tenemos asentado en nuestro conocimiento desde muy pequeños. Esto nos da mayores expectativas para un futuro que se está abriendo ante nuestros ojos en este momentico. Ustedes ven cómo están cambiando las cosas, ya el mundo está aceptando muchas más teorías que se están, ¿qué te digo yo? Se están materializando, y estamos siendo testigos de los nuevos cambios. Entonces, pues estemos preparados, por lo menos en conocimiento. Muchas gracias por... No, gracias a ti por la entrevista. Muy chévere. Felicidad, me llevo mi libro. Muchas gracias, que tengan un feliz día.